Vamos. Buenas noches, bienvenidos. Estamos dando comienzo a este webinar. Con mucha alegría vamos a empezar este webinar que se llama Hipertensión arterial en la diabetes tipo 2, del control tensional a la protección cardiorrenal. Y la verdad que para nosotros es una alegría realmente poder haber podido organizar esta actividad en conjunto con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Mi nombre es Carolina Gómez Martín, yo soy médica diabetóloga, soy actualmente la coordinadora del Comité de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular, que allá por principios de los 2000 eh, iniciaron nuestros grandes referentes como el doctor Guillermo Burlando y otros grandes maestros. Y hoy pensaba que este comité inició aún antes de que se publicara el primer estudio, el Steno 2, que fue el primer estudio que evidenció que el control multifactorial en las personas con diabetes reduce la mortalidad y reduce las complicaciones. Y bueno, y mucho antes de toda esta revolución que estamos viviendo actualmente con el síndrome cardio-reno-metabólico y todos los órganos que estamos aprendiendo a proteger de manera integral. Bueno, ya sin más preámbulos, quiero presentar especialmente al doctor Pablo Rodríguez, que él es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y bueno, es un honor para nosotros que comparta esta actividad que estamos empezando. Bueno, gracias Carolina por la presentación. Gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por darnos la posibilidad de seguir haciendo cosas juntos. Hace muchos años que venimos compartiendo espacios en los congresos, en webinars, en guías y hemos invitado siempre a gente de la Sociedad de Diabetes a nuestros consensos y ha sido siempre recíproco, con lo cual siempre es un placer realmente compartir. Y por otra parte, recién decías en esta época del cardio, reno, hepato, y vaya a saber cuántas cosas más metabolismo, no olvidarnos que la hipertensión y la diabetes son un poco como esas dos patas que uno le parecen hasta más importantes, unidas por ese link que parece, le dije la obesidad, la adiposidad disfuncional y la diabetes y la hipertensión como columnas de este síndrome. Así que me parece que todo lo que podamos hacer juntos siempre va a ser bueno, siempre vamos a aprender unos de los otros. Y bueno, Carolina, si te parece, vamos a iniciar este webinar. Tenemos dos speakers de primerísimo nivel, que cada uno se va a parar seguramente en el balcón, uno en el balcón de la diabetes, en el otro en el balcón de la hipertensión, y seguramente van a terminar compartiendo el balcón. Así que, Carolina. Dale. Bueno, Pablo, sí, tal cual, muchas gracias. Cada vez confluyen más las distintas especialidades en una mirada y un abordaje mucho más integral de las personas con este tipo de condiciones. Bueno, y lo voy a presentar al doctor Fabio Zambón. Él es médico especialista en nutrición y diabetes, es integrante del Comité de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular de la SAD. Y bueno, y él nos va a hablar a continuación de un tema muy interesante y muy en boga, que es más allá de la glucosa, que nos van a brindar las terapias antidiabéticas que cambian el pronóstico cardiorrenal. Bueno, te escuchamos, Fabio. Un pequeño aviso que me olvidé de dejar, las preguntas que tengan, que vayan surgiendo, las pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas, así al final de las dos presentaciones vamos a responder todas las inquietudes que se vayan generando. Adelante, Fabio, y gracias. Bueno, gracias a ustedes por la presentación. Voy a poner en modo presentación, díganme cuando están viendo. Todavía, ahí lo vemos en presentación. Genial. Los corro ustedes un poquito. Eh, bueno, muchas gracias. Primero por la invitación a este webinar y segundo por las amables palabras. Eh, yo, Pablo, me voy a parar en un balcón raro, porque en realidad yo creo que es más importante el control tensional que el control glucémico, pero bueno, me toca hablar de las terapias antidiabéticas que cambian el pronóstico cardiorrenal y un poco pensaba en darle vueltas alrededor de por qué elegir un SGLT2, un GLP-1, sin ninguno o los dos y revisar un poquito la evidencia que tenemos. Yo voy a intentar responder estas tres preguntas.
de dónde vienen estas moléculas, un repaso breve histórico y qué nos dicen las guías, si son todas iguales dentro de su clase o hay diferencias que nos debieran orientar a usar más una u otra. Y por último, preguntarnos si no deberíamos usar menos los DPP4 ante las diferencias en beneficios demostrados. En cuanto a la historia de las guías, vamos a hablar desde la corteza del manzano y el veneno del lagarto a las recomendaciones actuales, y después cada una de las dos clases, los SGLT2 y los GLP1, y por último vamos a tratar de llegar a cómo, a quién priorizar y cómo defenderlo ante la auditoría, porque cada vez nos es más difícil lograr, digamos, vemos, ¿no? Todos que las restricciones que aumentan y a veces hay rechazos de cobertura que ameritan de nuestro lado un- un- una discusión, digamos, al menos una argumentación mejor. Yendo a lo que es la evolución de las guías, ustedes se acuerdan, las originales en blanco y negro hacían siempre foco en el control glucémico, ¿no? Eran metas de hemoglobina glicosilada. En el 2012 llega la era del color, aparece el arco iris y las guías cambian a colores, pero en realidad la idea de fondo sigue siendo la misma. Lo importante es el control glucémico y nosotros más que diabetólogos éramos glucemiólogos. Y esto que decía Caro, bueno, y otros estudios han logrado abrirnos los ojos a un manejo mucho más multifactorial de los factores de riesgo, digamos, no solamente pensar en el azúcar, el azúcar, sino también tener en cuenta justamente la hipertensión arterial, los lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué en 2015 hay algún cambio acá en mi diapositiva? Porque a partir de ahí comienzan a publicarse los grandes estudios de seguridad cardiovascular. Ustedes recuerdan, los más viejos del auditorio recuerdan el problema de la rosiglitazona, ese mandato de la FDA de, bueno, listo, a partir de ahora todo nuevo antidiabético tiene que tener un estudio de seguridad cardiovascular asociado para que, digamos, si me mostrás una mejora del control glucémico, pero no mejora la salud cardiovascular, a mí no me interesa, digamos, porque la mayoría de los pacientes con diabetes se mueren del corazón, y si vos me mejorás la glucemia, pero no me mejorás el corazón, no me interesa. Entonces, a partir de ahí empieza inicialmente la empaglifosina en 2015 con el Emparreg, después el LEADER, ¿se acuerdan? El estudio del liraglutida en 2016, el Sustain 6, también del mismo año, 2016, y en el 2017 el Canvas de canaglifosina. Y cambiaron la historia y reescribieron las guías, estos estudios y los posteriores, con lo cual de ahí en más comienzan a basarse las guías en el riesgo cardiovascular y renal. ¿Y qué pasó en el 2026? Llegamos hasta la fecha y ¿en dónde estamos parados? Las guías siguen teniendo colores, quizá no tantas, pero estamos en lo que decían antes, ¿no? La era del síndrome cardiorreno-metabólico más, le puse yo, tipo LGBT más. Vieron que nunca alcanza la sigla y hay que agregarle nuevas categorías. Bueno, acá vamos a seguir agregándole seguramente categorías, porque tenemos como muchos blancos terapéuticos que atender, digamos. No solamente es el azúcar, no solamente la presión, no solamente es los lípidos, es el hígado, es el riñón, es, si quieren, el ojo también, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos un poquito todos los múltiples blancos, ¿no? El blanco cardiovascular, ya sea el infarto, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el ACV, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial periférica, es uno de los blancos. Otro de los blancos es la enfermedad renal, ya sea mirando el filtrado glomerular o la albuminuria. Otro de los blancos es el peso. Estos pacientes casi todos tienen sobrepeso, al menos, y muchos obesidad. Entonces el otro blanco también es, si tiene sobrepeso con complicaciones o obesidad, otro blanco terapéutico. El hígado. Ahora vieron que ahora se llama Muscle D o MASH. Y bueno, ese es el otro también blanco y donde también tenemos impacto de estas drogas. Y por supuesto el blanco metabólico que siempre importó, la hemoglobina glicosilada, pero no solo la hemoglobina glicosilada. Ahora también necesitamos que no genere hipoglucemias y que no haga ganar peso, porque tenemos opciones que nos permiten eso. Entonces, todos estos son los múltiples blancos para los cuales tenemos fármacos multitarget. Me hizo acordar este misil ruso que se están revoleando por la cabeza con los ucranianos. Un solo misil tiene 6 ojivas adentro, entonces antes de impactar contra el suelo se abre y
se reparten a distintos blancos y afectan mucho más, hacen mucho más daño. Nosotros, por suerte, tenemos instrumentos que nos permiten hacer mucho más obtener mucho más beneficios, pero tiene la misma lógica, ¿no? Una sola herramienta que tiene múltiples ojivas, llamémoslo así. Y esta diapo hace un poco honor a eso que les decía, ¿no? Estas son todas posibles blancos, ¿no? La obesidad, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, el daño renal, el ACV, la hipertensión, la dislipemia o el MASH. Y ahí vemos cómo digamos, hay fármacos o algunos son investigacionales que están abajo, que son como mono blanco, mono target, que actúan específicamente a nivel renal, específicamente a nivel hepático, pero después tenemos estos multitarget, ¿no? Los SGLT2 que van desde lo que es diabetes hasta hipertensión, no tienen tanta utilidad ni en hígado, ni en lípidos, ni en obesidad. Y los GLP-1 que tienen como un rango aún más extendido, que llegan desde de punta a punta. Estas otras guías recientes que hay del año pasado de la Sociedad Argentina de Diabetes, como se dan cuenta, se parece mucho a la de la Sociedad Argentina, de la ADA y EASD que mostré antes, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes conjunta, y tiene la misma lógica, ¿no? Vamos a hilar un poquito más fino. En el caso de pacientes con diabetes, el tratamiento de fondo de base debiera ser en primer término la metformina. Eso hay otras guías internacionales que ya no tienen ese como primer paso y habilitan de alguna manera que uno pudiera empezar antes, como primera línea, digamos, un tratamiento con un SGLT2, un GLP-1. A mi modo de ver, sinceramente, yo no termino de entender cuál sería la ventaja de no darle metformina, droga barata, segura, noble, etcétera, 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 a alguien. Realmente no lo termino de entender cuál sería la razón, salvo un caso realmente de intolerancia verdadera y concreta que se ve cada tanto, pero son, ¿cuánto? 20% del total. Generalmente graduando la dosis razonablemente y con la deliberación prolongada, eso se minimiza mucho. Bueno, eso es otra discusión. Pero si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo de tenerla o insuficiencia cardíaca o renal crónica, le corresponden lo que vemos ahí, ¿no? GLP-1 o SGLT2 en el caso de la enfermedad cardiovascular, si es IC, primero SGLT2, eventualmente luego considerar un GLP-1. Y en el caso de renal crónica lo mismo, ¿no? Primero el SGLT2, luego el GLP-1. En los casos de obesidad, evidentemente los GLP-1 reinan acá, los de eficacia muy alta para la guía de la SAD es semaglutida, eficacia alta lira o dula, y de ahí para abajo. Y en el caso de necesitar un control glucémico realmente muy grande, porque el paciente está muy descompensado, siempre y cuando no tenga criterios de utilización de insulina, recomienda, como suelen hacer la mayoría de estas guías, en primer lugar un GLP-1, recién en segundo lugar la insulina. Para mí esto es una gran novedad. Recién los DPP-4 aparecen en aquellos pacientes con riesgo de hipoglucemia, fragilidad, etc. Otra guía, la australiana, que también me gusta mucho. Ellos tienen en color verde, el circulito verde, lo que recomiendan como en primera opción. El amarillo sería de uso condicional, si por alguna razón no se puede usar lo anterior. Y fíjense que la monoterapia, el paciente que empieza, debería ser metformina, pero no lo ponen como recomendación en color verde, es como condicional. Si hace falta dos drogas, la segunda droga tiene que ser para ellos o un SGLT2 o un GLP-1, no se decantan claramente por uno de los dos. Lo que está en azul, perdón, son los que la estrategia terapéutica usual y el celestito serían enfoques alternativos y en blanco es lo menos usado. No significa que está desaconsejado, es como sería la última opción. Em, Así que bueno, nada, esto. Fíjense que los DPP-4 están en amarillo y las sulfonilureas ya le ponen un naranjita, que es recomendación condicional en contra, ¿no? Digamos, la defenestran un poco. Guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos. Fíjense lo que dicen. Em, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, SGLT2 en primer lugar. Acá sí hay una jerarquía, claro. Primero el SGLT2, después el GLP-1 o el agonista dual. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, el SGLT2
y el GLP-1. Acá, por falta de evidencia, todavía no habían puesto los agonistas duales. En el caso de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo de tenerla, GLP-1 en primer lugar, SGLT2 después. En el caso de ACV o ataque isquémico transitorio, GLP-1 y eventualmente PIO. Y si es más el día el problema, también hay evidencia ahí para los agonistas duales, GLP-1 y en tercer lugar, PIO. Breaking news, noticia de hoy. eh, el Ministerio incorpora al accidente cerebrovascular y a la insuficiencia cardíaca a los eventos de notificación obligatoria. No sé si ustedes lo sabían, yo me enteré hoy de casualidad. En el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, como evento de notificación obligatoria. Esto es como cuando uno ve, qué sé yo, estas enfermedades ¿no? de transmisión grave, tipo ébola o cosas por el estilo, que hay que denunciarlo inmediatamente. Ahora todos los profesionales y equipos asistenciales o instituciones tienen el deber legal y sanitario de notificar cada caso confirmado bajo normas y criterios comunes y extensibles a todas las jurisdicciones del país. Mucho más que esto no encontré, no sé bien todavía cómo es la mecánica, pero me parece interesante. Vieron que el Ministerio está haciendo una movida, la verdad que honrosa, de mejorar la atención de la ACV a nivel sector público, el tiempo de aplicación de trombolíticos, etcétera. Y bueno, insuficiencia cardíaca lo mismo, y están tratando de mejorar la atención de estos dos complicaciones que nosotros vemos con tanta frecuencia y para la cual justamente tenemos herramientas que a mi modo de ver no terminamos de usar como debiéramos, ¿no? Así que doy la bienvenida a esta noticia que es del día de hoy. Esta otra guía que traigo es del American College of Physicians. Estos son médicos de atención, médicos de internación, médicos, ¿cómo se llama? Médicos clínicos, y que tienen esta guía del tratamiento de la diabetes que, fíjense, la recomendación, ellos lo gradúan de la siguiente manera: recomendación fuerte y alto nivel de evidencia, alta confianza en la evidencia, y recomienda agregar un SGLT2 o un GLP-1 a la metformina y a los cambios en el estilo de vida en los pacientes adultos con diabetes tipo 2 y mal control glucémico, por lo que ya hablamos. Eh, y ellos lo muestran de esta forma. Eh, en cada uno de estos, si se fija en el cuadrito arriba, dice DPP4, head to head, y hacen comparaciones en cada uno de estos desenlaces: mortalidad por todas las causas, evento cardiovascular mayor, infarto de miocardio, ACV, internación por insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica en estadio mayor de 3, efectos adversos graves e hipoglucemia severa, y comparan cada clase terapéutica con las demás clases. Entonces, por ejemplo, acá están en el de arriba, comparan los DPP4 contra GLP-1, insulinas basales, SGLT2, sulfonilureas, tirzepatida. Y en el de abajo comparan los GLP-1 con DPP4, insulinas, SGLT2 y así. Cuando está en rojo es que la comparación le da en contra, es decir, el fármaco, si queremos llamarlo así, es perjudicial, o dicho de otra manera, no me brinda el beneficio que me brinda esa otra clase. Cuando está en verde es que es el dominante, digamos, supera a la otra clase en esos desenlaces que ven ahí, y cuando está en blanco es que no hay una diferencia. Si se fijan claramente, cuando se compara, por ejemplo, los GLP-1 contra los SGLT2, en la mayoría de las situaciones no hay diferencias o no hay datos. Donde gana el GLP-1 es en el ACV, que probablemente dice reduce el stroke por un 23%, y donde pierde es en la internación por insuficiencia cardíaca, obviamente, donde reina el SGLT2. Pero fíjense cómo después, cuando lo comparo con las otras clases, hay muchos campos donde realmente el beneficio que aporta el GLP-1 en este caso, o podríamos decir lo mismo del SGLT2, es notable. Y recomienda en contra de agregar un DPP4, la metformina, en pacientes con tipo 2 e inadecuado control glucémico para reducir la morbilidad o la mortalidad por todas las causas. Recomendación fuerte con alto nivel de evidencia. Me parece que eso debiera llamarnos la atención. ¿Y qué pasa si se combinan? No hay evidencia de qué pasa si se combinan. Hay este estudio que es uno de estos network meta-análisis, vieron que hacen como una comparación usando intermediarios, tratando de obtener datos cuando no hay ensayos clínicos.
la verdad que este estudio es muy pobretón en cuanto a los resultados. La confianza en la certeza en los resultados es muy baja. Y lo único que se puede decir de esto es que redujo combinarlos. En principio, no trae problemas de seguridad distintos del uso independiente de SGLT2 o GLP-1. Lo único que se puede sacar en conclusión de esto es que reduce significativamente las internaciones por insuficiencia cardíaca en comparación con usar el SGLT2 solo en un 28% o con usar un GLP-1 solo en un 38%, pero hace falta hacer estudios específicos que comparen estas dos estrategias. ¿Para quién sería esta combinación? Idealmente para pacientes con diabetes tipo 2 que no alcanzaron los objetivos glucémicos y que tienen un alto riesgo basal de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o renal crónica. Otra cosa que también puede servir a la hora de una negativa, ¿no? De cobertura de estas cosas. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de medicamentos esenciales que está orientada a los gobiernos para el sector público, para los pacientes que no tienen una cobertura médica adecuada. Y nosotros estamos en el grupo de países de ingresos medios y bajos. Eh, y en ese grupo de pacientes, la OMS ya tenía incluida en su lista de medicamentos esenciales a los SGLT2 desde hace varios años, y el año pasado incluyó a los GLP-1 para la indicación diabetes, no para obesidad, además de otros tratamientos para el cáncer, etc. Eso me parece que realmente es muy relevante. Es decir, no le está diciendo el plan 510 de OSDE, le está diciendo a los estados, para los pacientes del hospital, vos tendrías que tener disponible este tipo de tratamientos para pacientes con estas características. Obviamente lo usan restrictivo, lo recomiendan en pacientes con diabetes mal controlada, con enfermedad cardiovascular establecida, etcétera, etcétera, pero no es menor que sea un fármaco esencial, digamos, que no se quieran cubrir SGLT2 o GLP-1, que están, incluso los SGLT2 están en el PMO, que todavía al día de hoy sigan discutiendo eso, me parece que es algo que deberíamos nosotros argumentar, por ejemplo, con esto de que la OMS lo considera medicamento esencial. No es fácil entrar a esta lista. Habían recibido pedidos de más de 50 incorporaciones, terminaron incorporando menos de 20, y a los que ingresaron fue a la semaglutida, dula y liraglutida, así como tirse. Y lo que dicen es que lo listan como recomendado semaglutida con un recuadro, con dula, lira y tirse como alternativas terapéuticas específicas. O sea que hay como dos escalones. Pasemos un poquito a la historia. Ese GLT2. A principios del siglo XIX, 1835, se aísla un componente de la corteza del árbol de manzana que se llama floricina. A fin del 1800, este señor von Mering, que es el que descubrió que el páncreas producía la insulina, otra de las cosas en las que se dedicó es a estudiar la floricina y se dio cuenta de que inducía glucosuria. Eh, y la industria farmacéutica, a fines del siglo pasado, del siglo XX, empezó a sospechar que quizá podía ser un blanco terapéutico esto porque estudiaron a pacientes que tienen una rara mutación genética que les produce una glucosuria renal familiar. Y al darse cuenta que era una entidad benigna, que de hecho los pacientes tenían mejor sobrevida, eran más bien delgados, tenían bajo riesgo cardiovascular, etcétera, empezaron a pensar quizás esto no es malo en sí. Pensaron que era un target que podía investigarse con seguridad. Y comenzaron a hacer los ensayos clínicos y en el 2013 se consigue la aprobación de la primera del grupo, la canaglifosina, y después al año siguiente llegó la aprobación de DAPA y empaglifosina. Y como les contaba, a partir del 2015 y hasta hace muy poquito empezaron a salir todos los ensayos de seguridad cardiovascular, renal, etcétera, y agregaron mucha evidencia. Eh, y entonces la clave es bloquear al receptor del SGLT2 en el túbulo contorneal proximal del riñón sin los efectos gastrointestinales de bloquear al SGLT1 que está en el intestino. Y esto lo que hace es que el paciente tenga glucosuria, pierda calorías por ahí y pierda glucosa y tenga un control de la glucemia mejor sin riesgo de hipoglucemia. Y luego se fueron encontrando todas las otras beneficios que inicialmente no se habían sospechado, ¿no? Se había pensado que iba a tener un rol fundamentalmente de control glucémico y después se enteraron de que era algo mucho mejor con lo que habíamos dado. Y los GLP-1
también tiene una historia aún más rara. En los años 80 de 1980 se identifica a la hormona GLP-1 como una incretina, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de el efecto, digamos, de la prueba de tolerancia oral a la glucosa endovenosa, la prueba de tolerancia oral a la glucosa oral? Esa diferencia que hay tiene como causal que a nivel intestinal se produce un GLP-1 que mejora la respuesta glucémica. Buscando hay gente que investiga cosas extrañas. Había biólogos estudiando la composición de la saliva de un monstruo de Gila, que se llama ese bicho que habita en determinados lugares desérticos de Estados Unidos. Encontraron que tenía un GLP-1 que duraba mucho más que el GLP-1 endógeno, que ustedes saben que dura minutos porque la DPP4 lo está esperando a la salida de la célula intestinal donde se produce y lo destruye en poquitos minutos, a la mitad del GLP-1 producido. Y esta exenatida tenía una duración, la exendina en realidad era el nombre original, tenía una duración mucho mayor. Entonces a partir de ahí se empezó a estudiar un GLP-1 que durara más que los pocos minutos habituales y terminó siendo el Vieta, ¿no? Un fármaco que quizás alguno de ustedes haya usado y todavía recuerde con malos recuerdos. Era muy difícil de tolerar para los pacientes, muy molesto, 2 veces por día, con mucha dificultad con la comida, etcétera. En el 2010, esta mujer que está ahí, que para mi gusto debería recibir el Nobel, se llama Lotte Knudsen, es una investigadora de Novo Nordisk que fue la que, contra viento y marea, empujó para que se lograra la aprobación, la investigación y la aprobación de los SGLT2, de los GLP-1. Novo Nordisk era una empresa muy orientada a la insulina y esta mujer jorobaba con que los GLP-1 tienen un potencial enorme y que hay que investigarlos, hay que usarlos, y logró esto que les contaba, ¿no? Que a través de un mecanismo de prolongación de la duración de acción, uniéndolo a albúmina, logró que inicialmente se pudiera administrar una vez por día y sin tanta dificultad como la exenatida, con la tolerancia, y luego una vez por semana, que ese fue la semaglutida. Eh, tuvo un rol importantísimo en toda esa investigación que le llevó décadas. Esta mujer consagró su vida a esto y, y la verdad que valió la pena porque nos dejó como legado la semaglutida, que es la verdad un fármaco espectacular. Por el lado de la competencia, Lilly estaba investigando el sucesor de Xenatide, que terminó siendo la dulaglutida. En 2014 salió, también de aplicación semanal. Y ya más cerca de nuestros días, en 2022, llega la tirzepatida, que es el primero de una clase que probablemente revolucione esto, que son los agonistas, más que monoagonistas, digamos, ¿no? Este es un agonista dual, tenemos ya en Gatera varios agonistas triples que prometen mucho, veremos en qué terminan, todavía están en ensayo clínico, pero nada, el futuro viene por acá. ¿Por qué protegen el corazón y el riñón, en este caso los SGLT2? Vamos a ir más rápido. Natriuresis y diuresis osmótica, el cambio de sustrato energético, ¿no? A nivel miocárdico, esa cetosis fisiológica leve que producen, hace que el corazón use más un cuerpo cetónico, el beta-hidroxibutírico, en vez de los ácidos grasos, que es más eficiente, y a nivel glomerular restaura la hemodinamia, reduce la hiperfiltración y de esa manera frena mucho la progresión de daño renal. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el EMPA-Kidney, más de la mitad de los pacientes que participaban del estudio no tenían diabetes y el beneficio renal se mantuvo. Y esto hace que los SGLT2 ya hoy sean considerados una terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca con cualquier fracción de sección preservada, reducida, etcétera. Y la enfermedad renal crónica, no necesariamente por diabetes, también en aquellos pacientes que no tienen diabetes, y ese beneficio se ve en todo el espectro, con lo cual no lo perdamos de vista. Acá están los resultados de los estudios. En el caso de la dapaglifosina, 26% de reducción del outcome de muerte cardiovascular o internación por insuficiencia cardíaca en el DAPA-HF, 25% de reducción en el caso muy similar, en el caso de empaglifosina en el Emperor, 39% de reducción en el compuesto renal, 28% en el EMPA-Kidney. Parecería haber un poquito de diferencia a favor de DAPA acá, pero bueno, parece que esas son más diferencias entre los estudios. Y lo que les decía antes, ¿no? El efecto de clase acá bien claro, bien robusto. Estos 4 grandes desenlaces, IC con fracción de eyección preservada, reducida, enfermedad renal diabética o no,
todos están cubiertos claramente con evidencia de nivel 1 de estas drogas y el efecto este de clase. Acá no me voy a detener, simplemente para decirles que tanto EMPA como DAPA son más parecidas que distintas, no hay mucha diferencia a favor de una u otra, uno termina usando la que más le gusta en el fondo. En el caso de la canaglifosina hay un par de señales de alarma por el lado de la amputación en el canvas, mayormente de dedos o de metatarso, pero digamos a nadie le sobran dedos. También hay una señal de alarma en lo que se refiere a fracturas óseas que después en otros estudios no se volvieron a ver, así que ahí comienza como siempre ese tipo de discusiones. Sinceramente me parece que teniendo alternativas más seguras, uno ya tiene claro qué hacer. Hay más riesgos, sí, de insuficiente enfermedades, de infecciones urinarias graves con cana con respecto a EMPA y DAPA. ¿Se acuerdan que al azucarar la orina, digamos, una de las posibles complicaciones son las infecciones tanto genitales como renales, como cistitis, ¿no? O infecciones altas. En el caso de los GLP-1, ¿por qué protegen? Hay una acción antiaterogénica directa. Eso es bastante potente. Los efectos antiinflamatorios endoteliales son claramente bastante responsables de una gran parte del beneficio. Eso va más allá del descenso de peso. El descenso de peso, por otro lado, también beneficia, obviamente, la reducción de adiposidad, pero el beneficio cardiovascular excede lo que uno esperaría solo por la reducción de peso. O dicho de otra manera, en aquellos pacientes que no perdieron gran cantidad de peso, también se ve el mismo beneficio que antes, con lo cual que en los otros, con lo cual no viene todo por ahí. Y la señal central, ¿no? La saciedad que da a nivel hipotalámico, la mayor saciedad y reducción del vaciamiento gástrico y los efectos cardiorrenales directos. En el caso de TIRSE, se suma al efecto que sabíamos ya del GLP-1, el efecto en el receptor del GIP, que parecería potenciar el efecto metabólico, es decir, dan mayor pérdida de peso y más descenso de hemoglobina frente a un GLP-1 puro como podría ser que yo, Lira o Sema o Dula, pero esto no necesariamente se traduce en superioridad cardiovascular. Quizá tenga que ver su menor agonismo sobre el GLP-1. Vieron que, por ejemplo, eh, es un agonista doble, pero lo que actúa sobre el GLP-1 es 5 veces menor que, por ejemplo, el caso de la SEMA. Entonces, quizás eso tenga que ver con esa falta de beneficio cardiovascular que hasta ahora no ha demostrado. Vamos a eso. Estos son los ensayos de seguridad cardiovascular de los GLP-1. Y acá sí no se ve esa similitud de clase que veíamos antes en el caso de los SGLT2. Fíjense, por ejemplo, ahí tenemos, en el caso de la SEMA, hay 3 grandes estudios que vamos a mirar por arriba rápidamente. El SUSTAIN 6 en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular fue comparado con placebo y la reducción de MACE observada fue de 26%, o sea, un hazard ratio de 0,74. En el caso del estudio FLOW, la misma droga, semaglutida, en diabetes tipo 2 más enfermedad renal crónica contra placebo, 24% de un compuesto renal que después veremos. El caso del SELECT es particular porque eran pacientes con obesidad sin diabetes, aunque 3/4 de ellos tenían prediabetes, pero bueno, sin diabetes, y sí tenían enfermedad cardiovascular establecida. Acá, obviamente, no tenían diabetes, el riesgo basal era menor, 20% de reducción del riesgo. El DULA tiene otra particularidad. Este estudio se hizo en pacientes con diabetes, pero con un mix de población distinto. Acá, más de 2/3 de ellos no tenían enfermedad cardiovascular establecida previa, con lo cual, en principio, su riesgo basal era menor, pero no es toda la explicación. Claramente hay una diferencia, hay 12% nada más de reducción del riesgo. Y TIRS, el problema que tienen es que lo diseñaron extraño. En vez de hacerlo contra placebo, el CBOT lo compararon con DULA. No tuvo un comparador activo, no hubo una rama con placebo. Entonces ahí los pacientes tenían diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, pero lo compararon contra DULA y no le alcanzó para demostrar superioridad, quedó solamente demostrada la no inferioridad. Pero no inferioridad contra una droga que ya venía como débil, digamos, en lo que era el efecto cardiovascular. Quizá por el diseño justamente del Rewind, pero bueno, así terminó quedando. Em, el Sustain 6 fue el que dio la primera señal cardiovascular de semaglutida. 3.000, casi 300 pacientes, diabetes tipo 2, un mix de 83% con enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica o ambas,
el otro casi 20% pacientes de alto riesgo. La semaglutida se usó en dosis de 0,5 o de 1 miligramo, las dos, versus placebo. La duración del estudio fue corta, 104 semanas de seguimiento. Este era un estudio de no inferioridad. Recuerden que la FDA les pedía demostrarme la seguridad cardiovascular que se confirmaba con la no inferioridad con respecto a placebo. Cuando terminaron el estudio se dieron cuenta la no inferioridad, por supuesto que la demostramos, pero también superioridad. La reducción del MAIS fue de 26%, principalmente impulsado por reducción del ACV, pero todos los desenlaces, tanto el infarto como la muerte cardiovascular, dieron en el mismo sentido y no hubo diferencia en mortalidad. Acá no hubo un beneficio en mortalidad, tampoco era de esperar en 100 semanas de seguimiento. Este fue el primer estudio que mostró que un GLP-1 no solo era seguro, sino que era beneficioso por demás. Sentó las bases de todo lo que fue después el programa de desarrollo, que lo veremos, y dio la advertencia esta de retinopatía diabética. No se olviden de eso. Pacientes que están, sobre todo con insulina, con retinopatía, sobre todo proliferativa previa, y que hacen una bajada rápida de hemoglobina glicosilada, podrían empeorar su retinopatía ya proliferativa previa. Con lo cual, si ustedes saben que tienen pacientes con larga evolución de la diabetes, con insulina, y le van a poner, yo diría cualquier GLP-1, que va a bajar rápidamente la hemoglobina glicosilada, tomárselo con calma, mandarlo primero al oftalmólogo que le estabilice la retina, y quizás no escalar tan rápido la dosis e ir como llevándolo más despacio. Estudio Flow en pacientes con enfermedad renal. Tenían todos entre 25 y 75 de filtrado, albuminuria, 1 miligramo de semaglutida. Este fue más largo, 3,4 años de seguimiento, pero se detuvo antes de lo esperado por la eficacia que mostró y el beneficio fue notable. 20% de descenso en la mortalidad, 29% de descenso en la muerte cardiovascular, 18% menos MACE en pacientes que son bombas de tiempo y 24% el compuesto renal primario. Y ese beneficio se vio tanto si tenían enfermedad cardiovascular como si tenían IC como si no tenían, y un NNT muy bajo. En 3 años hacía falta tratar entre 13 y 22 pacientes para mejorar estos desenlaces. Es el Glucose, no lo voy a comentar mucho más. Por otra parte, no es el tema de hoy, pero nada, lo mismo. Esto fuera de la diabetes también se ve un beneficio similar. El que les comenté es el estudio de Dula, 9.900 pacientes, no tan alto riesgo, 69% no tenían enfermedad cardiovascular establecida, si bien tenían diabetes y tenían factores de riesgo. Dula 1,5 miligramos, seguimiento 5 años, el más largo de todos, eso realmente le agrega valor, pero solamente 12% de reducción del MACE y la superioridad no dio. Lo que tiene de fortaleza esto es el GLP-1 con mayor representación de población de atención primaria, de prevención primaria, digamos, y un seguimiento más prolongado, pero que nos dejó un poquito con gusto a poco. Entonces, comparando un poquito por qué la diferencia de magnitud, y quizá tenga que ver un poco por riesgo basal de la población, ¿no? Los de SEMA fueron hechos en población de más alto riesgo, pero por otro lado la magnitud de reducción del MACE realmente fue bastante distinta. El impulsor principal del beneficio en el caso de Dula fue casi exclusivamente el ACV, en el caso de SEMA es más equilibrado, tanto ACV como infarto como mortalidad. Los fenotipos que cubre, bueno, el Dula quizás es más es diabetes más de amplio espectro, ¿no? Pero solamente diabetes. En caso del SEMA tenés obesidad sin diabetes, diabetes con enfermedad renal crónica o diabetes con alto riesgo cardiovascular. El efecto sobre el peso ahí se nota mucho, la diferencia es mucho mayor la potencia en el caso de SEMA que de Dula. Y la evidencia renal, SEMA tiene un estudio dedicado específicamente con desenlace primario, que es el flow. En el caso del rewind fue solo un desenlace secundario. ¿Y qué pasa con la TIRSE, con el Surpass? Mostró no inferioridad frente a Dula, no superioridad. Era un lindo estudio, 13.300 pacientes, diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. No era un mix así digamos, bajo riesgo como el rewind. La dosis de TIRSE que usaron fue una dosis alta. Fíjense que esta dosis no está, por ejemplo, en nuestro país, 15 miligramos, y la dosis estándar de Dula, 1,5,
pero no tenían placebo y el seguimiento lindo también, 4 años, y el hazard ratio solo 0,92. Alcanzó para no inferioridad, no para superioridad, 16% bajó la mortalidad por cualquier causa y mejoró la caída de filtrado glomerular, pero tengan en cuenta que estos dos desenlaces son como exploratorios, no eran desenlaces primarios del estudio, con lo cual no podemos afirmar que esto sea tan sólido como un ensayo clínico dedicado a eso. Eh, son, digamos, datos exploratorios prometedores, pero no reemplazan un estudio dedicado. Esto es el trío en una sola imagen. Upa, tengo que meterle. No está bien comparar los estudios de esta manera, simplemente es para hacer una especie de recordatorio de qué llevarse de idea al consultorio, ¿no? La que tiene más evidencia controlada contra placebo, más robusta y más variedad de fenotipos es la semaglutida. Dura es una buena opción, tiene menos potencia, quizá podría ser una alternativa en prevención primaria de pacientes de menor riesgo. Y Tirce es al menos tan buena como Dula en MACE, tiene señales prometedoras sin duda en peso y quizás en mortalidad y en función renal. Eso lo confirmaremos con los ensayos clínicos que vienen. Y acá en una tabla que resume todo, yo diría que tanto SGLT2 como GLP-1 deberían ser nuestros caballitos de batalla y nuestro armamentario habitual. Y realmente me pregunto si tiene mucho sentido que gran parte de nuestros pacientes sigan teniendo un DPP-4. ¿Qué le agrega? Por supuesto que si un paciente está con un GLP-1 ya no tiene sentido el DPP-4 y automáticamente debería sacárselo, pero no termino de entender realmente, además de la seguridad que tienen, que nunca da una hipoglucemia, y que no son tan caros, no termino de entender realmente para qué lo usamos tanto. ¿A quién priorizar entonces? Si el paciente tiene Fabio, enfermedad renal sí, pues ya va cerrando, ¿no? Perdón, pero estamos. termino Ahí acá. está. Muchas Si el, gracias, si el gracias. pa- Perdón, si el paciente tiene enfermedad renal crónica y albuminuria, sin lugar a dudas, el SGLT2 en primer término y un GLP-1 como SEMA en segundo término o combinados. Si enfermedad cardiovascular establecida, el SEMA o el SGLT2. Ya lo dijimos, prevención primaria, acá por ahí podría ser el DULA o SEMA según el acceso y la preferencia. Y en obesidad y alto riesgo cardiovascular, semaglutida y quizá también el TIRSE, sin duda también. ¿Cómo sostener esto cuando un auditor lo confronta o lo niega? Primero documentar el fenotipo de riesgo del paciente. No alcanza con decir que tiene diabetes. Hay que agregar que tiene enfermedad cardiovascular, de estallar cual, o insuficiencia cardíaca, o lo que fuere, re- remitirle al estudio, digamos, citar el estudio Flow, el estudio Sustain, el Rewind, lo que fuere, explicar por qué no un DPP-4 y citar las guías que también nos ayudan mucho. Así que listo, les dejo estos mensajes clave y les agradezco mucho por la paciencia. Bueno, Fabio, gracias. La verdad que un repaso desde dónde empezó todo y dónde estamos ahora. Quiero aprovechar este intermedio para darle paso a la doctora Carla Muso, que es médica endocrinóloga y es la actual presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, así que para nosotros también un honor que esté compartiendo la actividad, Bueno, este webinar. gracias, Caro, gracias. Disculpas por no haber entrado a las 8 en punto para darles la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos y además los felicito por haber logrado este webinar entre dos sociedades, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Hipertensión, que bueno, siempre tenemos amigos en todos lados y es bueno juntarnos para estas charlas y para poder actualizarnos. Así que los felicito por el esfuerzo que sé que implica todo esto. Y bueno, los dejo seguir adelante con el programa. Excelente, Fabio, así que siempre un placer escucharte. Gracias, Caro. Gracias, Carla. Pablo, te doy paso. Bueno, gracias, Caro. Gracias, Carla, por estar, por acompañarnos siempre. Bueno, voy a presentar al que viene. Bueno, capaz que me sorprende y no está en el balcón de la hipertensión, porque Fabio ya me sorprendió, así que vamos a ver en qué balcón se para Marcos. Marcos Baroni es médico cardiólogo, máster en hipertensión arterial, staff del Departamento de Prevención Cardiovascular del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba.
Es actualmente el vicepresidente del Distrito Centro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y fue presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología. Y Marcos nos va a hablar un poco de los objetivos terapéuticos en hipertensión arterial, las alternativas terapéuticas en hipertensión arterial y diabetes, pero le hemos pedido que de paso nos haga un pequeño repaso de cómo tomamos la presión arterial y cómo deberíamos tomar la presión arterial. Marcos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes. En nombre de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, dígame si voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Se ve, aún Sí, no sí, en sí. modo presentación. Ahí está. Bueno, Ahora sí. siguiendo, gracias por la presentación, Fabio también, que ya me dio mucho pie. Nos vamos a concentrar, como dijo Pablo recién, en lo que es hipertensión arterial. La prevalencia de la hipertensión y diabetes, como dijimos, es de un 60-70%, es decir, es mucho. Por lo tanto, lo que hacemos en la parte clínica, ya sea de cardiología o ustedes en diabetes, van a encontrar muchos pacientes con hipertensión arterial. Esto es como nosotros estratificamos la hipertensión arterial en estos pacientes, a través del Consenso Argentino de Hipertensión, como de la Escuela Europea de Hipertensión Arterial. Le quiero mostrar este dato que, independientemente de las cifras de presión que tengamos, ya al poner diabetes en la estratificación de riesgo, que generalmente va asociado a otras comorbilidades, es un individuo que por lo menos ya comienza a tener moderado, alto o muy alto riesgo de perder donde estemos. ¿Y qué significa eso? Que se van individuos, ya tenemos un individuo mucho más complejo de lograr objetivos tensionales y mucho más complejo en disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es un paciente que se nos complica un poco a la hora de tratar la hipertensión y lo que tenemos que justamente observar. Justamente esta alta prevalencia hace que nosotros estudiemos un poco mejor lo que son los mecanismos fisiopatogénicos y después entender por qué ciertos grupos de drogas nos pueden ayudar. Miren, el tener insulino resistencia y diabetes activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema nervioso simpático, hay alteraciones de disfunción de la mitocondria, hay normalidades de la microbiota, hay alteraciones en los receptores STLG2 a nivel renal. Todo esto y muchas de estas cosas generan inflamación, tejido inflamatorio, alteración del óxido nítrico, lo que va a llevar a un paciente más complejo, que de acuerdo a la evolución de diabetes vamos a tener en este grupo de pacientes mayor presión arterial sistólica, mayor presión de pulso en el tiempo, mayores alteraciones del ritmo circadiano de la presión arterial que tenemos que investigar, porque esto impacta en el riesgo de estos individuos, mayor hipertensión enmascarada, mayor sal sensibilidad, mayor hipotensión ortostática y mucho más prevalencia en este grupo de hipertensión resistente. Por lo tanto, resumiendo, mayor riesgo cardiovascular. Es un paciente complejo. Y si nosotros los que hacemos hipertensión o los que hacen la parte clínica de diabetes, parecerá una tontera, pero cada vez se habla cada vez más en los congresos de hipertensión arterial porque es una falencia. Un estudio que hizo la SAJA hace un tiempito en los médicos cómo tomaban la presión, no cómo tomaban, sino quiénes tomaban la presión arterial en todas las que son las especialidades clínicas, incluyendo los diabetólogos, nefrólogos y cardiólogos, solamente el 17% tomaba la presión. Imagínense, no tenemos gente que tome la presión y también hay una técnica incorrecta. Por lo tanto, es muy importante esto, porque esto decide un seguimiento, la técnica correcta de presión arterial, asegura en qué riesgo está ese individuo con una mejor terapéutica. Algunas enseñanzas. Hoy en día se recomienda a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en todos lados que el tensiómetro automático validado es el que sirve. No quiere decir que los otros no, porque si yo les llego a preguntar a ustedes con seguridad, muchas veces no tenemos el tensiómetro automático en nuestras clínicas, en nuestras guardias médicas. No quiere decir que el aneroide no sirva, pero hay que ver que ese tiene mucho sesgo y por lo menos hay que calibrarlo cada 6 meses. Por lo tanto, si algún día tenemos que invertir, podemos invertir en el automático en nuestros consultorios, como lo hago yo cuando me lo llevo, que yo no tengo automático, me llevo el propio. Condiciones de pacientes, sentado, en un lugar tranquilo, evitar con los pies en el piso, no tener ganas de orinar, evitar estimulantes previamente, como el café, por ejemplo, media hora antes, mediciones correctas. Y en este grupo de pacientes les quiero dar algunos ítems más, que no se imaginan el error que se comete en las técnicas de presión arterial. Aunque no lo crean, y eso para educar al paciente también y a nosotros, el tamaño del manguito tiene mucho que ver. ¿Y por qué hablo del tamaño del manguito? Porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad van agarrados de la mano de lo que es el paciente con diabetes. Y posiblemente muchos de nuestros pacientes en consultorio tengan diámetros del brazo aumentados.
Entonces, generalmente en consultorio tenemos la talla del manguito estándar, que va de 22 a 32 centímetros. Algunos aparatos automáticos, como el que ven abajo, llega hasta 42 centímetros, pero si tenemos el estándar y nuestro, y le medimos el brazo a ese paciente, y el paciente, pongamos un ejemplo, tiene 38 centímetros, si yo uso el estándar, le voy a poder tomar la presión, pero me va a dar presión alta. Entonces, este es un falso diagnóstico que tenemos que ver. Por lo tanto, hay que la hora, además de la técnica correcta, dentro de la técnica correcta hay que elegir el manguito adecuado. Siempre, siempre, en alguna primera vez, más en este grupo de pacientes por el riesgo que implementa, tenemos que evaluar la hipotensión ortostática. Les dije que es una condición bastante frecuente en estos grupos de pacientes. Lo acostamos, les tomamos la presión de acostado. Con el mismo tensiómetro puesto en el brazo, lo ponemos de pie, lo dejamos parado un minutito y vemos. Si hay hipotensión ortostática, por definición, es cuando la presión sistólica baja más de 20 milímetros de mercurio con respecto a cuando está acostado, o la diastólica más de 10, y es muy importante conocerlo porque también integra parte de lo que es el riesgo de este individuo. Hace mucho tiempo se estudió por el estudio IDACO, que estudiaron a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial más de 9.000 pacientes, y se pudo determinar que el 30% de los pacientes hipertensos que eran diabéticos tenían hipertensión oculta o alteraciones del ritmo circadiano. ¿Qué significa? Que de 100 pacientes que vemos, 30 de ellos tienen hipertensión oculta. Por lo tanto, realizar un mapa puede ser algo importante a la hora de estratificar el riesgo, por lo menos alguna vez en la vida, en el seguimiento de estos pacientes diabéticos. Si no tomamos bien la presión arterial, y esto está estudiado en diferentes trials, podemos cometer errores que la presión arterial sistólica puede ir entre menos 23 a más 33 milímetros de mercurio, y la diastólica entre menos de 14 y más de 23. Y realmente medicamos mal o no medicamos de menos. Y hoy estamos hablando de una patología que es altamente frecuente y prevalente, y que nos ayuda mucho el control adecuado. ¿Por qué está estudiado si bajamos la presión baja el riesgo? Por supuesto que sí. Uno de los principales estudios de UCAPDS, que decía que por la reducción de cada 10 milímetros de mercurio en un paciente con diabetes e hipertensión arterial, disminuimos un 13% la mortalidad total, disminuimos un 11% eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria un 12%, mucho más el ACV en un 27%, albuminuria un 17% y retinopatía un 13%. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo iniciamos un tratamiento en estos pacientes? Ahí está, que no tenemos que empezar solamente acá al especialista en hipertensión o el cardiólogo. Los diabetólogos tienen que iniciar con estos tratamientos, obviamente si se los permiten y lo pueden hacer en las primeras consultas. Estos son estudios, diferentes estudios y trials sobre hipertensión. Los que les acabo de marcar son en diabéticos, a muchos con diferentes características, con obesidad, con enfermedad renal, pero lo que quiero demostrar es que en estos estudios randomizados y controlados y seguidos, para lograr los objetivos terapéuticos, nunca lo pudieron lograr en estos pacientes de alto riesgo con una monodroga. Primera enseñanza. Claro que hay excepciones, pero la primera enseñanza es que en este grupo de pacientes que son de alto riesgo cardiovascular, como les dije, mayor dificultad en mejorar y controlar los objetivos tensionales. Por tanto, de inicio, estos pacientes, como lo dice la guía de hipertensión arterial, del consenso, nuevo consenso argentino de hipertensión arterial, tenemos que iniciar con combinaciones de drogas. Se sobreentiende que, además del enfoque individualizado de estos individuos, voy a nombrarlo porque hay que nombrarlo, las medidas no farmacológicas son esenciales. Pero sí o sí, este enfoque individualizado incluye que, con respecto a los fármacos estudiados, y recordemos lo que vimos en el mecanismo fisiopatológico, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona es fundamental, porque además de bajar la presión, disminuye eventos cardiovasculares. Por tanto, sí o sí, condición sine qua non, cuando iniciamos una combinación de tratamiento antihipertensivo, sí o sí, estas drogas, ya sea UIECA o UNARA, no debe faltar. ¿Qué nos dice el nuevo consenso? En prediabetes o diabetes, por arriba de 130-80 hay que bajar la presión arterial, y en un ratito vamos a hablar de cuáles son los objetivos para ese descenso de presión arterial. Este es el grupo de trabajo de la SAJA de cardiorrenometabolismo, que, como les dije, fíjese que el paso número 1, ellos aclaran inicio de tratamiento dual, y si es posible en un solo comprimido. Dentro de ese tratamiento dual les dije que condición sine qua non, inhibición del sistema de renina-angiotensina, salvo que haya una contraindicación efectiva, asociado a un calcio antagonista o un diurético osteacídico. Y si no logramos el descenso de presión, aumentaremos las dosis, podemos unir las tres drogas, obviamente, y de acuerdo a eso derivar a un especialista, incorporar una cuarta droga si es necesario. Recordemos que es un grupo que tiene con mayor frecuencia una hipertensión resistente, y después ver otras terapéuticas.
Pero muchas veces supongamos que nosotros logramos mejorar la presión arterial y logramos el objetivo terapéutico de estos pacientes. Recordemos que es un paciente difícil y fijémonos que al principio sabemos que hay un alto riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en estos pacientes, a pesar de lograr cifras de presión arterial, el objetivo que yo necesito, siguen teniendo alto riesgo cardiovascular, si lo comparamos con un individuo que no es diabético. A esto lo llamamos y conocido como riesgo residual, obesidad, inflamación. ¿Por qué? Porque más en este fenotipo, la presión arterial posiblemente mejore, pero realmente modifica el mecanismo fisiopatológico. Ahí Fabio nos anticipó primeramente cuáles son los mecanismos de estos pacientes. Y nosotros estamos hablando de algo hemodinámico específicamente ahora, que obviamente es necesario y salva vidas bajar la presión arterial con las drogas necesarias. Y sabemos que es muy importante. Pero hay trastornos muchas veces metabólicos y trastornos en este fenotipo de pacientes inflamatorios y fibróticos, que son los que incrementan el riesgo. Y tenemos hoy herramientas químicas que permiten disminuir ese riesgo cardiovascular. Esas moléculas son las que habló Fabio, entonces no voy a hablar mucho de esto, si me voy a dedicar solamente a la presión arterial. Son moléculas que, quiero aclarar, que no son para hipertensión, no fueron estudiadas para hipertensión, pero tenemos la obligación de ir mejorándola y de ir incorporándola, porque eso nos dicen las guías, porque son drogas con beneficio cardiovascular comprobado en este grupo de pacientes, y eso ha hecho que las guías de hipertensión arterial empiecen a modificarse de a poco, como acá. Los pacientes con comorbilidades, si ustedes ven el canal de diabetes, habla del IECA, habla del ARA, habla de la combinación de droga, pero ojo que acá ya incorporamos los inhibidores CTLG2 como los agonistas GLP-1 y en este caso la finerenona. El nuevo consenso argentino lo aclara, el último consenso, que aclara, y es lo que vemos en rojo, que dice que estos nuevos fármacos pueden, obviamente, son antidiabéticos con beneficios adicionales en la reducción de la presión arterial, y en la guía de hipertensión arterial del 2023 europea pone indicación 1A en este grupo, pacientes hipertensos, diabéticos, la incorporación 10-TLG2 por la protección que quedó clara, dicho por Fabio antes, del corazón y del riñón, como la incorporación de la finerenona en individuos, indicación 1A, diabéticos, hipertensos, con disfunción renal y con microalbuminuria. Dos palabritas. Como les dije, ya está hablado de este mecanismo de acción, yo voy a hablar solamente de presión arterial. Estos son posiblemente algunos de los mecanismos que los inhibidores CTLG2 pueden mejorar y darnos evidencias en baja de presión arterial. Son varios y esto nos ayuda. Y acá hay estudios específicamente en este caso de hipertensión arterial que se llamó SACRA Study, donde eran pacientes diabéticos, hipertensos y con hipertensión nocturna, lo que les dije recién, alteración del ritmo circadiano y muchas veces la sospecha de hipertensión oculta. Si no hubiesen hecho un mapa, no lo sabemos. Y en este estudio, la incorporación de empaglifosina y evaluado con mapa ha bajado, ha mejorado la alteración del ritmo circadiano y ha bajado la presión arterial nocturna. La incorporación de la finerenona actúa en la fibrosis, actúa en la inflamación, actúa en el sodio. Y la finerenona se comparó en individuos diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal, y se los comparó con espironolactona, que nuestro en hipertensión es un caballito importante en la batalla, como cuarta droga muy bien estudiada en aquellos individuos que tienen hipertensión resistente. Cuando se la comparó con finerenona, la finerenona, comparativamente a la espironolactona, bajó un poco menos la presión arterial, y esto después lo podemos discutir, pero logró mayor reducción de la microalbuminuria, tuvo menor riesgo de empeoramiento de la función renal y menor incidencia de hiperpotasemia, por lo tanto, menor tasa de discontinuación. Por lo tanto, una droga que bajó el riesgo, independientemente que los valores de presión fueron un poquitito mejor logrados por la espironolactona. Esta droga, el semaglutide, también fíjense en este grupo, específicamente un metaanálisis sobre hipertensión arterial. El resto ya sabemos para qué se utiliza y el beneficio que tiene. Se compararon individuos arriba de 130 de sistólica, todos medicados, arriba de 140, o el grupito de hipertensión resistente. ¿Qué logró la semaglutide? Logró que el 27% versus placebo de todos estos pacientes estudiados tenga que discontinuar o disminuir la dosis de antihipertensivo por el descenso que producía. Pero lo mejor de esto es que en aquel grupo más difícil de controlar, que es la hipertensión resistente, fue lo más significativo, donde esos pacientes pudieron lograr su presión arterial, pasaron a ser hipertensos resistentes, pero controlados de una manera efectiva gracias a la incorporación de semaglutida en este caso. La molécula dual, que la nombraron también, lo que es el tirzepatide, el estudio Surmont, hubo un subestudio en monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde hay un descenso significativo de la presión arterial con tirzepatide, parecida al que logra una droga, que es una droga antihipertensiva, que es bajar entre 7 a 12 milímetros de mercurio la presión arterial.
Ahora, también tengo que hablar porque estamos hablando de estrategias para disminuir el riesgo. El estudio de CARS y el estudio de HPS eran pacientes hipertensos y con diabetes. ¿Cuál era la característica del estudio CARS? Que prácticamente no tenían, eran hipertensos, diabéticos y sin dislipemia. Y un lúcido se lo incorporar atorvastatina, al igual que el HPS, y bajó el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a la hora de estos pacientes, no sería malo en hipertensión y diabetes, y ya tener como práctica habitual, incorporar estatina si es que no la tienen utilizada. Todo esto sería lógico si hablamos de hipertensión y el riesgo que eso produce, decir mientras más baja la presión, mejor nos iría. Y eso lo intentó en el año 2010 el estudio ACCORD, donde no fue bien el tratamiento intensivo para bajar la presión arterial, y después surge en el 2015 el estudio SPRINT, que el estudio SPRINT, de acuerdo al fenotipo de este paciente que estamos viendo ahora, no nos sirve porque no incorporó en esa intensidad de bajar la presión arterial a pacientes con diabetes o con ACV. Eso algo parecido fue, pero sí fue la movilización de qué hacer con esos valores de presión y la discusión y las diferencias en las guías que son criticadas hoy en día. Y hoy en día el estudio SPRIT, que es un estudio de origen chino, tiene una similar, muy parecido a lo que es el SPRINT, el mismo diseño, pero acá sí incorporaron un 38% pacientes hipertensos y diabéticos, cosa que no tiene el SPRINT y que habían tenido ACV. Entonces vieron que disminuir la presión arterial por debajo de 120 de sistólica versus 140 fue significativo y disminuyó el riesgo a pesar de que hubo un poco más de reacciones adversas, pero no fueron significativas. El estudio STEP también es un estudio chino que habla del objetivo terapéutico por debajo de 120, incorporando a pacientes añosos y solamente ahí no llegaba a un 20% de los pacientes diabéticos, pero ya nos están dando herramientas de pacientes de alto riesgo que bajar más la presión arterial como objetivo terapéutico impresionaría que es bueno. Por eso, hoy, ¿qué nos dicen nuestras guías de hipertensión arterial? Nuestra guía de hipertensión arterial queda claro, con evidencia científica, incluyendo al nuevo consenso argentino de hipertensión arterial, que hay que bajar en promedio menos de 130/80. La mayor parte de las guías coinciden y está correcto. Algunas son un poco más conservadoras, como la europea, que dependiendo de la edad del individuo, permite por debajo de 140 y si tiene arriba de 80 años, por debajo entre 140 y 150. A todo esto, hace muy poquito, si no me equivoco, el año pasado, salió un estudio que dijo, estudiemos los diabéticos. Si acá el problema son los diabéticos hipertensos, ¿cuál es el objetivo? Se llama el estudio Broad, que se fue diseñado exclusivamente para hipertensión, diabetes y alto riesgo cardiovascular con comorbilidades en prevención secundaria. Más de 12.000 pacientes, todos metidos en la misma bolsa, y compararon tratamiento intensivo versus tratamiento estándar de 140. ¿Cuál fue el objetivo? Ver si había disminución de riesgo cardiovascular y si este grupo se permitía bajar ese riesgo cardiovascular y había descenso de los MACE. Hubo un 21% de descenso de los MACE, por lo tanto esto ya abrió una ventana. ¿Y cuál es la preocupación nuestra? Que el paciente diabético, por lo menos de lo que no es lo mismo para mí, para nada, y ustedes me van a entender, el diabético de 2 años de evolución que el diabético de 15 años de evolución, con comorbilidades asociadas, porque puede implementar que un descenso abrupto de la presión arterial puede alterar la presión de perfusión en distintos órganos. Miren este estudio, que esto no está hecho sobre el Broad, está hecho sobre el SPRIT, aquel que tiene 38 pacientes diabéticos, donde evaluaron la función cognitiva y la reducción intensiva de la presión arterial sistólica por debajo de 120 seguida durante 3 años, refiere a este estudio que no afectó negativamente la función cognitiva global en pacientes estudiados que eran chinos, hipertensos, independientemente del sexo, de la presión y de las comorbilidades asociadas. Ahora, es verdad que estos estudios son criticados. Siempre pasa eso y hay que verlo porque es el único estudio que tenemos que avala el Broad específicamente en pacientes diabéticos. Está criticado porque dice que las reacciones adversas se avanzaban en diagnósticos clínicos con cifras que parecían mucho más bajas. Entonces, esto generaba dudas sobre el perfil realmente de seguridad que tenía este estudio hablando de seguridad. Y también cabe destacar que una de las críticas criticaban que solamente fue estudiada una sola población, una sola etnia, que eran los chinos, pero obviamente esto da hincapié de que es algo que se tiene que seguir investigando, porque por lo menos este estudio confirma que llegar a menos de 120 es una posibilidad, que las guías todavía no lo reflejan. Algunas guías, como la última de la guía americana, sí lo refleja. La guía americana dice que hay que bajar la sistólica por debajo de 130, indicación 1A, y que de acuerdo al riesgo del paciente habría que animarse a bajar a 120. Pero recordemos que las guías americanas son mucho más intensas que las otras guías. Las guías americanas, los objetivos de presión arterial son inferiores a las otras guías.
También quiero recalcar que la guía americana, no con indicación 1A, sino con indicación 2B, se incorpora o por lo menos nombra a las agonistas GLP-1 o incluso la cirugía bariátrica, ya que disminuye el riesgo de esos pacientes. Ya para ir terminando, ¿qué dice la asociación de parte de los que integran esto, de muchos diabetólogos que están presentes en el webinar? La sociedad americana, yo creo que también avalada con la guía de hipertensión americana, dice y recomienda que hay que hacer un tratamiento obviamente global y con respecto a la presión dice que sería importante bajarla como objetivo terapéutico por debajo de 130-80 y si es de muy alto riesgo animarse a bajar hasta 120. Entonces, para terminar, yo no le puse objetivos del tratamiento antihipertensivo, pongo estrategias sobre el riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes, que es hipertenso, diabético y un plus más agregado con seguridad. Pensemos en la técnica correcta de toma de presión para no tener errores, que quede claro. Pensemos en alguna vez en estos pacientes o derivar o pensar que puede necesitar un mapa por toda la alteración del ritmo circadiano, por la hipertensión oculta que tiene, que nos puede llevar a un diagnóstico precoz y más para estratificar su riesgo. Sí o sí, inicio de combinación terapéutica hipertensiva. De entrada, después que vea al cardiólogo, si usted lo tiene por primera vez y lo nota con hipertenso, dele una inhibición del sistema renina-angiotensina y si con un calcio antagonista o con diurético tiacídico no le van a errar y después veremos la dosis más adecuada. Uso de estatinas, sin lugar a dudas. Y nos queda claro que además del tratamiento antihipertensivo, que es esencial, queda claro que es esencial bajar la presión arterial, hoy existen tratamientos más específicos que disminuyen el riesgo cardiovascular, como las drogas que acabamos de hablar. Y con respecto, y para terminar, con respecto a los objetivos tensionales, hoy yo mismo decir, por lo menos estos pacientes tienen que estar sí o sí por debajo de 130-80. Hay que ser cautos, pero ya tenemos evidencia de que posiblemente y herramientas de que podemos llegar a bajar a menos de 120. Eso lo pongo entre signos de pregunta porque es para discutir y esa es la idea de webinar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Carla, ¿te parece que abramos algunas preguntas seguro que Sí. tenemos del Ujú. público? Sí, Así sí. que me parece que las primeras preguntas que aparecieron son para los diabetólogos Para los más diabetólogos. que... Vamos a empezar con las que son para ustedes, para los especialistas en hipertensión, y después A seguimos. ver, ¿Te dale, parece? dale, como te Bueno, parezca, me parece bien. sí, sí. Acá dice, pacientes con antecedentes de hipertensión arterial ya tratados, ¿a todos deberíamos pedirles mapa o monitoreo domiciliario de la presión arterial para evaluar si está adecuadamente controlado y con qué frecuencia? Pablo, te dejo. No, me parece que esto tenés que responderlo vos, Marcos. Yo Mm, solamente te presento a mí. Yo me parece que las mediciones ambulatorias, ya sea de la forma que sea, hoy yo casi que no concibo que un paciente hipertenso, sea Exacto. el hipertenso que sea, no tenga en algún momento de su vida una presurometría, ya sea para hacer diagnóstico o para saber si estamos controlando bien al paciente. Con lo cual, creo que estarás de acuerdo, Marcos, de que la respuesta a esto es que si está tratado, tomemos en cuenta que hay algo que dijiste, Marcos, que me parece importantísimo. La prevalencia de hipertensión oculta o enmascarada en la población diabética es muy alta y ujú. podemos creer que está controlado y no estarlo. Y es alta fundamentalmente a expensas de valores de presión arterial nocturnos elevados. Y esos no los podemos encontrar en el consultorio. Con lo cual, me parece que tratado o no tratado, las mediciones ambulatorias son clave. No sé, Marcos, si querés agregar algo, Sí, por un favor. dato que puede ayudar, obviamente pensamos igual, Pablo, un dato que puede ayudar que si el paciente, como muchos de esos pacientes le llevan los estudios a consultorio y ustedes como diabetólogo analizan y ven que hay daño de órgano blanco y no justificando, por ejemplo, el paciente dice que tiene buenos valores de presión en su casa y reciben un ecocardiograma que seguramente algunas veces lo van a mostrar, o ven que aumenta la microalbuminuria o la proteinuria, o que este año este paciente tiene más hipertrofia del ventrículo izquierdo, el año pasado no la tenía. Eso sí obliga a investigar qué está pasando acá, si yo le tomo la presión y la tiene bien, o el paciente me refiere que tiene bien la presión arterial. Esos son datos de que posiblemente no sea tan así. Y ahí es donde tenemos que investigar la hipertensión oculta, porque cuando yo tengo un daño de órgano blanco y no le encuentro la explicación, eso es un indicativo de que tengo, porque es difícil la hipertensión oculta.
Porque muchas veces la hipertensión, como dijo Pablo, que la tenemos normal en consultorio. El paciente, doctor, me la controlo bien. Pero el paciente Ujú. recuerda que mucho va asociado a obesidad y la obesidad, además de la diabetes, la obesidad también se acompaña hasta de apneas del sueño, es decir, puede haber complicaciones, hipertensión oculta por apneas del sueño, hipertensión oculta de por sí, el renal crónico, que es diabético, muchas veces también por causas obvias, también altera mucho el ritmo circadiano. Por tanto, coincido con Pablo, sí o sí sería conveniente que, no le digo todos los años de acuerdo al control, pero si no lo hicieron nunca, háganle un mapa o un monitoreo domiciliario porque dan información valiosísima para el riesgo cardiovascular. Perfecto. Y con qué criterio seleccionan qué pacientes para un mapa de 24 horas o para un monitoreo domiciliario? Sé que está tomando mucha fuerza el monitoreo domiciliario, pero me gustaría que ustedes nos den un tipo Es de... muy bien la pregunta. En este caso, en este tipo de fenotipo del paciente, me inclino más para el mapa. Y te explico por qué. El monitoreo domiciliario, salvo excepciones, porque ya existen, es muy raro y Mm, no toma la presión nocturna. Y nocturno, justamente claro. nosotros necesitamos evaluar una vez la presión nocturna, independientemente. No quiere decir que el otro no sirva, por Dios, claro que sirve mucho el otro. Pero como en este paciente es hipertensión oculta, como lo que acabo de explicar, generalmente es nocturna, el monitoreo domiciliario eso no me lo permite hacer. Aunque ahora existen algunos equipos nuevos que lo van a comenzar a hacer. Pero si yo no tengo ese equipo, no me queda otra opción que pedir, Carolina, un Ujú. mapa, porque evalúo todo el ritmo circadiano, cosa que el monitoreo domiciliario no me lo va a permitir. Bien. Claro, acá hay una pregunta para Fabio que me parece que es A ver. interesante porque plantea algo que en realidad Fabio lo dejó entrever, pero que quizás le dé el pie como para redondear un concepto, porque nos preguntan si yo tengo un paciente diabético tipo 2 obeso, que está tratado con agonistas GLP-1 y metformina, y persistentemente los valores de hemoglobina glicosilada están en objetivo. Entonces preguntan, ¿por qué no suspender la metformina y dejarlo solamente con el agonista GLP-1 Mm. si se logra un buen control metabólico? ¿Qué pensás de eso, Fabio? Eh, no sabría qué decirte. Sinceramente, la metformina, quizás si lo miramos con los ojos actuales de la evidencia y lo que le pedimos a un fármaco hoy en día, uno va al arcón de los recuerdos y dice, ¿de dónde sale la evidencia de la metformina? Y sale del UKPDS. Y el grupo que recibió metformina era un grupo muy chiquito y con una serie de cuestiones con respecto a lo metodológico que haría que hoy en día casi que te diría que no sé si lo aprueban, digamos, y estos beneficios cardiovasculares que nosotros le asignamos, yo no sé si son tan incontrovertibles. Pero por otro lado, tenemos, creo que son 70 años de uso continuado en el mundo, un perfil de seguridad excelente, beneficios incluso que se postulan desde el lado de la oncología. eh, un poquito, muy poquito de reducción de peso que te puede agregar realmente, pero las señales de alerta que tenía originalmente con respecto al tema acidosis láctica, etcétera, quedó recontra claro que no se ve nunca en la vida. Yo he visto pacientes internados en unidad coronaria con insuficiencia renal avanzada, en insuficiencia cardíaca, nunca, y lo he buscado, nunca acidosis láctica. Me parece que no entendería yo cuál es la razón para sacárselo, porque atrás de esa pregunta hay una especie de suposición de me puedo pasar de largo con el control glucémico, de alguna manera. Tener la hemoglobina demasiado baja quizá podría ser malo. Y eso no está en ningún lado. De hecho, yo si tuviera que, hay otra pregunta que veo por ahí con respecto al costo, si yo tuviera que tomar una decisión, quizá le bajaría la dosis del GLP-1 si fuera el caso, y le dejaría la metformina. Eh, por otro lado, si vos me decís, no, el problema no es el costo, acá este paciente tiene una buena cobertura y no es un problema, no tocaría el GLP-1 de ninguna manera, y le dejaría la metformina. Pero no termino de entender cuál sería el problema de que esté demasiado bien controlado. Siendo que por otro lado son situaciones que uno sabe que son transitorias, es decir, con el correr de los años, ese excelente control de hoy no va a seguir siendo así, con lo cual, y yo no me estoy quedando sin herramientas por tenerlo demasiado bien controlado. No es que lo quemo como un antibiótico, que después cuando lo quiera usar no voy a poder, no pasa eso, con lo cual yo lo dejaría bien controlado y seguiría ganando años de excelente control y de tener al paciente abajo del paraguas cuando está lloviendo afuera. Porque
sabemos que ese efecto legado de años de buen control, después lo voy a recuperar cuando el paciente sea más viejo y la enfermedad le haya pasado más la factura de todos los años que lleva a cuestas. Así que yo realmente no se me ocurriría por qué eh, sacarle medicación. Si vos me decís, por otro lado, que ese paciente tiene doble tratamiento, ese GLT2 y GLP1, bueno, creo que sí, ahí llegó el momento de desescalar un poquito y decir, bueno, quizás es un costo realmente muy alto que le estoy ocasionando, si no es al paciente, al sistema, y quizá tendría que elegir. Pero si solamente es GLP1, suponete, y metformina, yo no se lo sacaría. Sí, comparto igualmente, yo creo que habría que evaluarlo de manera individual, creo que ahí no podemos tener una regla porque quizás hay pacientes que se puedan beneficiar de la asociación y hay pacientes en los que quizás desescalar y dejarlo con una terapéutica más simplificada, como podría ser una sola aplicación semanal, podría estar muy bien. Pero bueno, yo creo que es interesante y nosotros siempre desde la especialidad defendemos muchísimo la metformina. Y bueno, y tenemos ese corazoncito de querer que sigan, que la sigan usando porque sabemos que tiene beneficios a pesar de ser una droga de la vieja escuela. Así que Sí, bueno, gracias. Caro, que coincido con vos. Y cuando respondía Fabio, me hace acordar lo que nos pasa muchas veces, esos pacientes que vos le das una estatina y le das una dosis de 20 miligramos de rosuvastatina y viene con 130 de colesterol total y te dicen, doctor, entonces yo puedo ya bajar o suspender la estatina. Y no, Claro, o sea, porque estamos logrando lo que estábamos buscando. O sea, si tenemos estamos mal en objetivo. objetivo, dejemos el tratamiento como está. Esto como yendo haciendo algo futbolero, equipo que gana no se cambia, dice el dicho, ¿no? Entonces, si está ganando, dejémoslo ahí. Ujú. Que no suele ser la situación habitual, por eso, encima una vez que no va bien. Sí, sí, No. una vez que lo Tal logramos, cual. no innovar, Bueno, pero bueno. así es, Hay ahí es, así es. hay muchas Eh, preguntas. A ver, hay una pregunta de Guillermo acá, creo que en el chat. ujú. Que dice qué evidencias científicas hay sobre eficacia e interacciones con terapias alternativas como fitoterapias, hongos adaptógenos y qué paciente, que hay pacientes que lo están agregando sin consentimiento médico. Fabio, Lo que hacen los pacientes sin conocimiento médico es un universo tan gigantesco. Sinceramente, digamos, no es un tema que yo tenga leído en profundidad, ni mucho menos. Tiendo a, quizá por una cuestión de sesgo de formación, tiendo a desconfiar de ese tipo de tratamientos. Si bien es cierto que hay algún que otro estudio más o menos serio en ese sentido. Hay hierbas hipoglucemiantes que realmente funcionan como hipoglucemiantes, de hecho pueden dar hipoglucemia. A mi modo de ver, eh, agregan mucha variabilidad, mucha incertidumbre en cuanto al resultado, ¿no? Obviamente no tenés un solo ensayo clínico. Eh, a mí en general me parece que yo, cuando el paciente me lo blanquea, sin sacarlo corriendo, trato de alguna manera de este, Desalentar. desalentarlo, pero también entiendo que cuando uno se pone, en general, por el perfil psicológico de los pacientes que recurren a este tipo de tratamientos, cuando perdón, no con lo que voy a decir porque por ahí exagero, pero si uno a un terraplanista o a uno que niega la llegada del hombre a la luna le trata de decir, no, eso no es así, fíjate que hay pruebas, cuanto uno más insiste y más pruebas le quiere mostrar, más se convence el otro en el otro sentido. Entonces, yo creo que a veces, si uno percibe que eso puede, no puede tener un riesgo especialmente alto, si no hay forma de convencerlo, yo le dejaría que corra para donde dispara. Tengan en cuenta que hay, por ejemplo, digamos, algunos que tienen efecto antidepresivo, el hipérico, me estoy acordando ahora, el Sandworth, puede tener efectos adversos realmente serios. Hay interacciones farmacológicas importantes que se pueden ver con este tipo de productos a veces, entonces es importante me parece que, por un lado, como decía Caro, tratar de desalentarlo, pero desde un punto de vista más bien amable y de Ujú, no una insistencia demasiado grande. Y lo que yo trataría de hacer, como haría con un chico que me blanquea, que rompió algo, en vez de retarlo y que ujú. nunca más me lo diga, yo trataría
favorecer que se genere esa sensación de confianza de que me puede decir algo sin que yo me ofenda y lo Ujú. saque corriendo, porque necesito que me diga cuando hace este tipo de cosas. Necesito que me lo diga, necesito saberlo. Porque a veces me va a saltar realmente una alerta de, menos mal que me lo dijiste, porque eso que estás haciendo es una locura, porque vas a terminar internado por esto o lo otro. Y es bueno que tengan esa confianza y esa sensación de que con este tipo yo puedo hablar porque no es obtuso y me empieza a gritar que cómo se me ocurre hacer esto. Pero por supuesto no me parece que sea algo para alentar ni nada por el estilo. Bueno, si les parece, acá apareció justo una pregunta sobre el manejo de hipertensión. Se la hacemos a Marcos y después vamos a ir cerrando en honor al tiempo de todos. Dice, en el adulto mayor nos sucede que en el sector público no contamos con todos los, o no contamos todos los meses, dice literalmente, con fármacos de la línea SGLT2. ¿Cuál sería la alternativa para hipertensión y diabetes? A ver, aclaranos, Marcos, un poco esto. Recuerde que los ISTLG2, que son drogas que se pueden utilizar, no son estudiados fármacos para hipertensión, salvo que hay algunos ahora que están haciendo. Por lo tanto, vamos a ser claros, nosotros tenemos que bajar la presión arterial y vivimos en un país con complicaciones. Ese país con complicaciones, independientemente que, te voy a dar un ejemplo tonto, por más que no es el ideal. Si yo tengo y no tengo plata y a mí la institución médica me da, estoy inventando y exagerando, atenolol para bajar la presión y no me da un inhibidor del sistema de angiotensina, dénselo, porque todos los fármacos que bajan la presión tienen que bajar la presión y eso va a disminuir el riesgo. Los beta bloqueantes bajan la presión, los diuréticos bajan la presión, calcio antagonista baja la presión, inhibidores del sistema de angiotensina bajan la presión arterial. Ahora, si yo no puedo contar, siempre hay prioridades, como el inhibidor de 7LG2 o el agonista, pero cualquier fármaco que baja la presión arterial en el país donde vivimos, si lo indicamos. Ahora, que yo le tengo que elegir como primera línea, posiblemente no, pero no lo Ujú. puedo dejar al paciente abandonado. Entonces, cuando no tengo posibilidades de un buen fármaco y me dice, hoy en la guardia tengo atenolol, se lo indicamos. Hoy en la guardia tengo losartán, enalapril, se lo indicamos. ¿De acuerdo? Entonces, y si tengo IST-2, ni Bien. hablar, porque hoy el sistema lo permite. Cualquier droga que baja la presión, eso lo dicen todas las guías, hay que indicársela. Yo simplemente lo que hacemos nosotros es informar qué es lo mejor, qué es lo que puede dañar menos y lo que es lo que protege más. Pero si yo le bajo la presión, recordemos que también lo estoy ayudando. No será la primera línea de opción, pero si le bajo la presión, le estoy disminuyendo el riesgo para abajo. Marco, yo permitime agregar una cosita muy breve. Lo que tenemos que tener claro que los inhibidores SGLT2 no son drogas de elección para bajar la presión, sino que son drogas que actúan a otro nivel, que pueden ser extremadamente útiles en hipertensos, pero que no son antihipertensivos. Entonces, Totalmente. lo que no le puede faltar a ese adulto mayor con hipertensión y diabetes es un IECA o un ARA2. Eso tenemos que Exacto. tratar de que de alguna manera lo tenga. Pero si puedo darle el inhibidor de SGLT2, brillante, bárbaro, pero no es la droga para bajarle la presión a ese No, paciente. Me parece que no. es importante. Exacto, coincido. Caro, ¿qué te parece Coincido. si vamos Sí. cerrando esto y te dejo porque fuiste un Ujú. poco la que iniciaste este camino para que tengamos este webinar y me parece lógico que seas vos quien lo cierre? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por unirse a esta idea, por la preparación, por el tiempo y muchas gracias también a todas las personas que participaron porque sin ellas esto no tiene mayor sentido. Este webinar va a quedar grabado, así que lo van a poder ver, lo van a poder recomendar. Muchas gracias y a seguir trabajando juntos. Buenas noches. Muchas gracias a Bueno, usted. Un beso grande a todos. Buenas noches.